Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Inteligencia Emocional, que hace parte del ciclo de capacitación en habilidades humanas. En la actualidad, desde los espacios personales, sociales y laborales del ser, pasa por procesos de reestructuración que pueden generar resultados emocionales, tanto positivos como negativos, dependiendo de la aceptación y forma de asimilarlos. Es por ello importante centrar la atención en las personas, quienes están inmersas en dichos procesos, fortaleciendo en ellas las competencias, emociones y habilidades humanas, generando de esta manera un desarrollo personal y social que trasciende al ámbito laboral, logros alcanzables a partir del aprendizaje en el manejo de la inteligencia emocional. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Jaime Lorena Mosquera Ospina, profesional en trabajo social de la Fundación Universitaria Unimonserrate, magíster en orientación educativa familiar de la Universidad Internacional de La Rioja de España, especialista en administración pública contemporánea de la Escuela Superior de Administración Pública. Ha sido docente universitaria en diferentes universidades. Asimismo, actualmente se desempeña como asistente social del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Espinal, Tolima. Doctora Jaime, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, doctora Mónica, muy amable. Igualmente, un saludo muy especial a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y un saludo extensivo y también de manera muy especial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. De igual forma, un saludo para todos los servidores y servidoras judiciales que se encuentran conectados en esta videoconferencia y demás personas. Desde el Espinal, Tolima, el día de hoy vamos a abordar una temática muy interesante. Es un tema en el cual estamos tratando en el día de hoy de llevar a cabo, de superar ciertas situaciones y circunstancias que nos han permitido fortalecernos desde la parte emocional. Ese tema que vamos a tratar en este día es el de la inteligencia emocional. Pero antes de hablar de inteligencia emocional, antes de llegar a conceptualizar o tener en cuenta todos esos aspectos y elementos que hacen parte de esta gran temática, tenemos que primero tener en claro que la inteligencia emocional no es ese sinónimo de amabilidad, no es ese sinónimo de querer solamente tratar y estar bien con las demás personas, sino que por el contrario, esa amabilidad en muchas ocasiones se tiene que tener en cuenta es en la fortaleza en que debemos asumir y debemos afrontar las situaciones. Esa inteligencia emocional no es adquirida de manera genética, por el contrario, hace parte del desarrollo de las experiencias que tenemos día a día en nuestras vidas. Es decir, nunca vamos a terminar de formarnos y de aprender sobre la inteligencia emocional. Ahora, muchas veces también podemos percibir o tenemos en mente de que de pronto es el hombre el que tiene mayor inteligencia emocional o es la mujer. Por el contrario, cada uno desarrollamos esa inteligencia emocional de acuerdo a nuestras capacidades y nos fortalecemos de acuerdo a esas debilidades que estamos enfrentando día a día en nuestras situaciones, en nuestras vidas, en nuestra forma de interrelacionarlo. Y por último, en ocasiones también consideramos que esa inteligencia emocional es solamente para formar desde la infancia, pero no. Esa inteligencia emocional, como dijimos hace un momento, viene en el día a día, en el desarrollo de la persona, nunca termina de formarse. Entonces no podemos decir que solamente vamos a formar inteligencia emocional en la persona desde pequeño. Ahora sí, vamos entonces con el concepto real, ya teniendo claro qué no es inteligencia emocional.
cuando hablamos de este tema de inteligencia emocional, pensamos que es un tema que es tratado en estos tiempos, que de un tiempo hacia acá, pero no. Si nos vamos a una lectura, a una investigación, más allá de pronto de los últimos temas o los últimos escritos que podemos encontrar, vemos que desde hace muchas décadas se está hablando de la inteligencia emocional. Es más, en la década en el año de 1985, en una investigación, John Mayer estableció dentro de esa investigación un concepto que planteaba que era la inteligencia emocional, siendo esta la habilidad de percibir, asimilar, comprender, regular las propias emociones y las de los demás. Es decir, que se promovía a través de todos estos elementos un crecimiento tanto emocional como intelectual. Es desde allí que se empezó a formar ese concepto de inteligencia emocional desde los años 80. Sin embargo, ya en la década de los 90 es ahí donde empezó a popularizarse a través del libro de inteligencia emocional del escritor y del psicólogo Daniel Goleman, que no podemos hablar de la inteligencia emocional sin nombrarlo a él. Él, a partir de esas investigaciones y de la recopilación de todos estos elementos conceptuales que venían desde años atrás, recopiló en su libro de inteligencia emocional todos esos aspectos y elementos que tienen que ver con ese gran tema, definiendo esa inteligencia emocional como ese control que nosotros como personas tenemos que tener dentro de nuestras emociones. Las emociones que tenemos cada uno como persona nosotros tenemos que tener unas habilidades para poder controlarlas, para poder sentirlas, para reconocerlas. Si nosotros como personas no nos reconocemos, no sabemos qué es lo que tenemos nosotros aquí dentro de esta parte emocional, difícilmente podemos entender y comprender a los demás. Es por ello que uno de los argumentos que plantea el psicólogo Daniel Goleman es que la inteligencia emocional no hace parte de un proceso académico, para que de pronto nosotros tengamos en cuenta de que solamente aprendo sobre inteligencia emocional en la academia o en las disciplinas sociales, en las profesiones en que se orienta desde la sociología o desde la psicología. No, la inteligencia emocional es un aprendizaje constante y eso tiene que ver con esa autoformación que nosotros podamos tener, y es una autoformación en lo personal, no es llevado hacia lo académico. Es así que Daniel Goleman plantea dentro de su definición que esa inteligencia emocional es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el desempeño a pesar de las posibles frustraciones de controlar algunos impulsos, porque nosotros como seres humanos tenemos muchas emociones, somos impulsivos, y el motivarnos para avanzar frente a esos impulsos que en ocasiones pueden ser negativos, porque por lo general esas emociones no siempre van a ser positivas, sino negativas. Y cuando tenemos esas emociones negativas, es ahí donde tenemos que empezar a llevar ese curso de esa inteligencia emocional a controlar esas emociones negativas, porque ellas pueden afectar decisiones que de una u otra manera, en consecuencia, afectarían nuestra vida. También la inteligencia emocional difiere de gratificaciones, permite regular nuestros propios estados de ánimo. Es el hecho de, si estoy bien, entonces tendré una estabilidad emocional, pero si estoy mal, esa estabilidad emocional me puede afectar a mí y puede afectar a otros. En primer lugar, pues a nivel personal, y en segundo lugar, ese contexto familiar, porque siempre estamos interrelacionados y constantemente, por lo menos con nuestro contexto familiar. Es ahí donde la inteligencia emocional nos ayuda a evitar esas angustias, interfiere con nuestras facultades racionales. El sentir y ser racional permite que de esa manera articulada podamos tomar decisiones acertadas, podamos expresarnos de una manera coherente, sin herir a nadie, sin de pronto retractarnos frente a lo que pudimos hacer o pudimos decir en un momento de impulso,
Por el contrario, esa inteligencia emocional nos va a ayudar a controlarnos en esos momentos. Y por último, pero no por ello menos importante, la capacidad de empatizar y de confiar en los demás. Ya en otros espacios académicos habíamos hablado de la empatía, esa empatía desde ese sentir, desde ese percibir, de entender al otro, desde sus sentimientos y sus emociones. No soy yo solamente el que tengo que entenderme, tengo que también una responsabilidad de entender a los demás. Y ese confiar es el resultado de lograr en esa empatía contribuir a la solución de ciertos conflictos con los demás. Todos estos elementos se establecen dentro de ese concepto que Daniel Goleman nos ha planteado desde sus investigaciones, desde todos esos argumentos investigativos para que nosotros como personas, como individuos, tengamos muy en cuenta, porque las adversidades, las situaciones difíciles están ahí. Nosotros no podemos estar todos los días, todo el tiempo en una felicidad. No podemos estar a todo momento solamente con unas emociones positivas. Por el contrario, estamos en un vaivén entre unas emociones de alegría, unas emociones de tristeza y más bajo las circunstancias que hoy nos encontramos. No con ello quiere decir que solamente hasta hoy estemos reflexionando o analizando la importancia de esas emociones, porque situaciones difíciles siempre hemos tenido y podemos estar teniendo en todo momento, y situaciones hemos tenido experiencias que de pronto no han sido favorables, pero hoy en día estamos centrados en un aspecto que nos ha afectado a todos, y es ahí donde debemos empezar a concientizarnos sobre la importancia que tiene el prepararnos, el fortalecernos y el generar todas esas habilidades bajo esa inteligencia emocional. Ahora, ¿por qué es importante la inteligencia emocional en el ámbito personal? Ustedes dirán, ¿por qué tengo que tener en cuenta mis emociones? Las emociones de una u otra manera nos permiten ese equilibrio, lo que hablamos hace un momento, ese equilibrio entre esa estabilidad emocional. ¿Cómo me siento yo? Desde que yo me sienta bien, desde que yo logre tener una estabilidad emocional, créanme que lo demás va a generar una estabilidad también en los diferentes contextos, porque recordemos, nosotros no estamos interactuando con nosotros mismos, también interactuamos con nuestra familia, y más allá de esa interacción estamos en un contexto laboral, que de una u otra manera siempre hemos escuchado ese argumento de que el trabajo es nuestro segundo hogar. De pronto ahora en este momento ante la modalidad virtual a nivel laboral, académico, o el aislamiento que hemos tenido a partir de esta pandemia, no nos permite esa interacción directa, personal o presencial. Sin embargo, aunque estemos intermedio entre una cámara, entre un computador, un dispositivo, entre la tecnología, siempre estas emociones se hacen ver, se hacen sentir de una u otra manera. No podemos olvidarnos de ello, porque nosotros como seres humanos percibimos, y más allá de percibir, también interpretamos. Muchas veces de una emoción que tengamos nosotros pueden interpretar otro tipo de situaciones, y es ahí donde se empieza todo ese conflicto y esas situaciones de incomprensión entre unos y otros, y más desde el ámbito laboral. La inteligencia emocional es la capacidad de la aceptación y la gestión consciente de las emociones, teniendo en cuenta la importancia que tienen todas las decisiones y pasos que damos durante nuestra vida, aunque no seamos conscientes de ellos. Esa autora, Eva María Amabal, también nos plantea desde su texto, Inteligencia Emocional, basado en las investigaciones del psicólogo Goleman, que las emociones hacen parte de nuestras decisiones. Si nosotros vamos a tomar decisiones, por muy mínimas que sean, el hecho de tener ciertas emociones en ese momento nos hace vulnerables o pueden vulnerar los derechos de los demás. Nosotros podemos en un momento de alegría tomar una decisión que pueda beneficiarnos, que pueda beneficiar a otros, pero en un momento donde tengamos un mal momento, un mal genio, una tristeza
o un sentimiento negativo, una emoción negativa, las decisiones que podamos tomar pueden generar consecuencias y muchas veces esas decisiones no son tomadas de manera consciente. Por eso es que siempre debemos pensar claramente cómo me siento, qué estoy haciendo y qué tipo de decisiones voy a tomar, porque todo acto genera consecuencias y nosotros sabemos que cualquier decisión, cualquier palabra, cualquier acción, después de haberse llevado a cabo, difícilmente se puede uno retractar. Y sobre todo cuando se ha manifestado o hablado algo, porque eso puede generar heridas y malos sentimientos en nosotros. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la importancia de la inteligencia emocional en lo personal, pero inteligencia emocional en el trabajo. Claro, nosotros como personas no podemos dejar nuestros sentimientos ahí en el espacio o en el contexto familiar o ahí donde estemos nosotros bien y confortables como personas. Nosotros estamos en una constante interacción. El trabajo nos hace o nos genera un espacio en el cual todos estamos interactuando. Cuando estamos trabajando, no estamos trabajando de manera individual. Por el contrario, estamos trabajando en equipos, en grupos de trabajo. Y esa interacción con otros nos hace generar ciertos espacios de interacción en donde el trabajo es ese contexto donde vamos de pronto o a explotar, vamos a compartir de manera emocional positivamente o por el contrario negativamente. Y las personas que están ahí a nuestro alrededor, que están compartiendo de nosotros, son ellas las que reciben de una u otra forma esas emociones que nosotros tenemos y que de una u otra manera no hemos manejado, no hemos controlado. Por eso es importante la inteligencia emocional, esa habilidad de controlar, de reconocer nuestras propias emociones, esa habilidad en la que nosotros podemos saber qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que cuál es ese sentimiento que tenemos, porque nosotros podemos relacionarnos con las personas de nuestro ámbito laboral y esa relación es la que nos va a ayudar y nos va a permitir tener un buen desenvolvimiento y un buen resultado o el logro de unos objetivos en nuestro ámbito laboral. La inteligencia emocional nos acerca a ese estado de felicidad, a esa estabilidad emocional. Y si yo me encuentro estable emocionalmente en mi ámbito laboral, las cosas van a fluir mejor, las cosas las funciones las vamos a cumplir de mejor manera. Ante las adversidades, dificultades o situaciones que se puedan presentar en ese ámbito laboral, podemos asumirlas de una manera consciente y podemos tomar ciertas decisiones que nos ayuden a mejorar nuestro quehacer profesional. Hay estudios que han demostrado que el 95% de las decisiones que se toman en un contexto laboral o personal también vienen acompañadas de decisiones. Recordemos, toda acción, toda decisión que tomemos nos lleva a unas consecuencias. ¿Qué consecuencias queremos tener? ¿Positivas o negativas? Es una gran pregunta que debemos de hacernos. La relación entre la inteligencia emocional y el trabajo es tan importante que está relacionada con el éxito profesional. Nosotros, por ende, como personas integradas a un contexto laboral, como empleados, siempre queremos el éxito profesional y ese éxito profesional llega cuando se han cumplido los objetivos laborales, cuando se ha cumplido con las funciones que tenemos a nivel laboral. En nuestro contexto laboral siempre tenemos que tomar decisiones, siempre tenemos que hacer una atención a un usuario, tenemos que coordinar de manera consciente con los demás integrantes del equipo de trabajo. Todas estas acciones son las que generan de una u otra manera el cumplimiento de metas a nivel laboral. Y si cumplimos metas, si cumplimos objetivos, eso nos encamina a ese éxito laboral. Pero ese éxito laboral solo podemos lograrlo con la articulación de las habilidades intelectuales y las habilidades emocionales.
intelectuales desde el conocimiento, desde esa formación profesional que cada uno de nosotros tenemos al momento de vincularnos laboralmente, y esas habilidades emocionales desde el sentir y el expresar cada una de ellas. Entonces, si queremos un éxito profesional, lo podemos lograr con ese liderazgo, con ese reconocimiento de las emociones y sobre todo con el trabajo en equipo. Retomando las investigaciones que establece en sus textos Daniel Goleman, él manifiesta que hoy en día los resultados en encuestas a nivel nacional determinaron qué es lo que demandan los empresarios. Hoy en día las empresas buscan trabajadores con unas capacidades, con unos elementos importantes que van más allá de lo intelectual. Sí, se requiere competencias en conocimientos, por ejemplo, estadísticos, matemáticos, en competencias comunicativas, pero más allá de todos esos elementos que hacen parte de la formación profesional, también se están teniendo en cuenta hoy en día para los empleados, los trabajadores, otros aspectos que van encaminados desde la capacidad de escucha y comunicación, cómo de una u otra manera nos estamos comunicando, cómo estamos interactuando, el tener una competencia comunicativa desde esa comunicación verbal nos permite tener buenas relaciones, nos lleva a un buen clima laboral. Entonces, ¿cómo estamos comunicándonos? ¿Cómo llegamos y hablamos? ¿Cómo expresamos las ideas? ¿Y cómo estamos en esa interrelación y en esa comunicación con nuestros compañeros de trabajo? Es un aspecto que hay que empezar a meditar. La adaptabilidad y la creatividad no es solamente dar respuesta a lo que debemos de hacer en nuestros trabajos, no es solamente cumplir con nuestras funciones, sino que muchas veces hay situaciones, hay problemas o inconvenientes que nuestros trabajos, y más por ejemplo hoy en día con toda esta metodología desde la virtualidad, ¿de qué manera los estamos solucionando? Es ahí donde entra la creatividad. No podemos quedarnos limitados con el desconocimiento, no podemos quedarnos limitados con el que no puedo, no podemos quedarnos limitados con el simple hecho de que no me corresponde, no me compete, sino por el contrario, somos parte de un equipo y la creatividad al resolver ciertas situaciones en nuestros ámbitos laborales a partir de esa inteligencia emocional, desde esas emociones de yo quiero, yo puedo, yo hago parte de un grupo de trabajo y esa interrelación entre todos nos va a ayudar a cumplir esas metas. El control de las emociones. Estamos en un contexto laboral y de una u otra manera la alteración en nuestras emociones está en un flujo. Vamos, subimos, nuestras emociones suben, bajan, cambian, un día estamos bien, otro día no estamos bien, porque son muchas las situaciones que tenemos que responder. Tenemos que responder en un hogar, tenemos que responder con hijos, tenemos que responder con trabajo, pero ¿cómo estamos dentro de esas capacidades y habilidades de control emocional? Y en el ámbito laboral ese control es más evidente, porque es ahí, de pronto nosotros en nuestro hogar podemos gritar, podemos expresar nuestras emociones de la manera que nosotros estamos acostumbrados o de la manera en que nosotros hemos acostumbrado a expresarnos, pero en un ámbito laboral es diferente. Y es ahí donde ese control, esa confianza y esa motivación por querer hacer bien las cosas en nuestro ámbito laboral, es ahí donde empieza esa habilidad de controlar nuestras emociones. La eficacia grupal e interpersonal pues nos ayuda al cumplimiento de nuestros objetivos laborales a partir de ese liderazgo que viene de una manera asertiva, de ese liderazgo que nos nace desde muy en el fondo de nuestro sentir. Queremos las cosas bien, hacemos las cosas bien y de manera emotiva, motivacional lo vamos a hacer. Y participación activa y liderazgo, pues para el cumplimiento de todas esas funciones. Como vemos, estas son unas de las capacidades que se busca en las personas que están vinculadas laboralmente.
estos son elementos que conjugados con todos esos aspectos intelectuales, esa formación académica, créanme que permite llegar a un éxito laboral, no solamente personal, sino también para la empresa. Ahora, esto es previamente a la vinculación en una empresa, pero cuando ya estamos vinculados a la empresa, cuando ya somos parte de esa empresa, desde la inteligencia emocional se ha llamado trabajadores estrellas, todas aquellas personas que de una u otra manera han logrado esa habilidad de tener, de capacitarse, de formarse en una inteligencia emocional. Ese desarrollo de esa inteligencia emocional permite visualizar a la persona en un ámbito laboral como un trabajador estrella. Y ese trabajador estrella es todo lo que de una u otra manera refleja el control, el reconocimiento de sus emociones. Y para ello, ese trabajador estrella tiene que tener unas competencias específicas que nos plantea aquí nuestro autor y psicólogo Goleman. Dentro de la primera competencia como trabajador estrella son los límites del coeficiente intelectual. Esto nos indica que no es solamente el coeficiente intelectual lo que interesa, lo que importa en un ámbito laboral. Por el contrario, y como lo dijimos hace un momento, tenemos el coeficiente intelectual, que es toda la formación académica, toda esa formación en el conocimiento, en lo que tiene que ver con nuestra disciplina para poder cumplir unas funciones laborales, pero también hace parte de ese coeficiente una estabilidad, una relación e interrelación del coeficiente intelectual con la inteligencia emocional. Estos dos elementos no pueden estar separados o no puede haber más coeficiente intelectual y menos inteligencia emocional, o por el contrario, más inteligencia emocional sin coeficiente intelectual. Tiene que haber una estabilidad en estos dos aspectos para nosotros como empleados, para poder cumplir, para poder llevar a cabo nuestras funciones. Y esto genera muchas ventajas para nosotros como funcionarios, como empleados en cualquier tipo de organización. Ventajas para nosotros en nuestro quehacer y ventajas en el cumplimiento y logro de objetivos. La experiencia laboral. Cuando ya estamos vinculados a una empresa, muchas veces esa experiencia laboral se adquiere a partir de las prácticas cotidianas, a partir del conocimiento de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero más allá de tener esa simple experiencia laboral, también es tener esa pericia que de una u otra manera, conjugada y articulada con lo que habíamos hablado anteriormente, con el coeficiente intelectual y con la inteligencia emocional, eso hace toda una dinámica para que nosotros como empleados vinculados a una organización podamos llevar a cabo nuestras acciones, nuestras funciones, podamos hacer esa interrelación y ese equipo de trabajo, esa sinergia dentro del contexto laboral. ¿Cómo esa experiencia laboral me ayuda dentro del ámbito laboral y se conjuga con esas emociones? Llego, trabajo, estoy activo, estoy consciente, tomo decisiones y esas decisiones día a día me hacen o me permiten tener una experiencia laboral en la empresa. Y es ahí donde nosotros podemos mirar y sentirnos bien. Podemos, ante cualquier adversidad, ante cualquier situación que se pueda generar en nuestra empresa, ante cualquier dificultad, si tenemos esa conjugación, esa articulación entre esa experiencia, entre ese coeficiente intelectual y esa inteligencia emocional, todo esto nos va a permitir o nos determina un desempeño cotidiano, un desempeño en el cual los resultados van a ser óptimos y vamos a cumplir con nuestras labores en la entidad como tal. El manejo de la inteligencia emocional. Ya sabemos que la inteligencia emocional, dentro de las capacidades que tenemos, es ese manejo de lo que sentimos y cómo lo sentimos y del reconocimiento de esas emociones. Y no solamente personal o propia, sino también hacia otros. Entonces, si tenemos ese manejo de esa inteligencia emocional hacia nosotros y hacia otros, esa inteligencia nos va a permitir potencializar
todas esas competencias que tenemos y sobre todo todas esas emociones para poder dentro de nuestro ámbito laboral poder hacer nuestros aportes. Si yo tengo esa estabilidad tanto emocional como intelectual y logro de una u otra manera sacar ese provecho de todo el conocimiento y experiencia laboral y lo hago tomando las mejores decisiones bajo ese precepto de cómo estoy emocionalmente y cómo de una u otra manera esas emociones me ayudan a tomar decisiones, todo este manejo de inteligencia emocional va a ser o va a generar unos resultados que ustedes de pronto no perciben, pero los demás, sus compañeros, sus equipos de trabajo, las personas que están a su alrededor o cerca de ustedes van a percibirlo y van a notarlo. Porque cuando tenemos ese manejo de emociones, estamos bien, nos sentimos bien y nos vemos bien. Por último, dentro de las capacidades para el empleado, tenemos las competencias emocionales. ¿Qué competencias podemos tener para que unidos como grupo de trabajo, como miembros de una empresa, qué competencias podemos desarrollar para que todo fluya bien, para que haya una estabilidad relacional, una interacción entre compañeros de trabajo, esa interacción en donde a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades y más hoy en día que tenemos todo estas situaciones donde lo que más se evidencia es la tristeza, donde más se evidencia es de pronto los malos momentos, los malos sentimientos ante situaciones y circunstancias que de una u otra manera desde el nivel personal o familiar pueden estar incidiendo en nuestro ámbito familiar. Pero si no empezamos a desarrollar estas competencias emocionales, vamos a quedarnos aislados de ese contexto laboral y vamos a empezar a fallar. Tenemos que ser conscientes que somos personas, somos individuos que sentimos y ese sentir, esas emociones van a estar ahí constantemente, pero el éxito de nuestro desenvolvimiento, tanto laboral como familiar, de ese éxito depende el control y el manejo o las habilidades para poder tener en cuenta esas emociones. Es así que las competencias emocionales de una u otra manera se han establecido en un listado. Vamos a conocer cuáles son esas competencias que de una u otra manera están relacionadas con conocer, de interpretar, de saber, de entender al otro y con unas habilidades sociales que son las que nos ayudan más no solamente a comprender a los demás, sino también a interactuar y a vincularnos con los demás. Entonces, dentro de esas competencias que tenemos emocionales, la primera competencia que debemos de tener y que debemos de desarrollar nosotros como personas es la competencia de conciencia en uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de autoevaluarnos, autoconocernos. Si no nos conocemos, si no conocemos en qué momento tengo una emoción o qué tipo de emoción tengo, porque las emociones llegan y se presentan es por algo. No se presentan simplemente porque nacieron o porque estuvieron ahí o porque me dio tristeza. No, esas emociones están ahí, es por algo. Es un mensaje que nos traen. ¿Qué está pasando con nosotros, con nuestro entorno, con nuestra interacción con los demás o con nosotros mismos? Es ahí que si no tenemos este autorreconocimiento de qué es lo que nos está pasando, qué tipo de emoción tengo, es ahí donde empieza el problema. Porque si no identificamos esa emoción, muchas veces esas emociones, como presenta en uno de sus escritos y en entrevistas Daniel Goleman, si esas emociones duran y están ahí durante mucho tiempo y no se limitan, entonces es ahí donde se van a generar problemas y es ahí donde no vamos a poder tomar decisiones que nos favorezcan, sino por el contrario nos van a perjudicar. Entonces hagamos ese autorreconocimiento desde nuestros estados internos. ¿Por qué? Porque todo se enfoca hacia lo interno, no estamos enfocándonos a ver hacia los demás o simplemente que los demás vean lo externo.
No, ese no es, ese estado interno es el reconocimiento de qué es lo que nosotros intuimos, qué es lo que tenemos, qué recursos podemos tener para poder reconocer esas emociones. La valoración adecuada. ¿Qué valoración doy a ese estado emocional en el que me encuentro? ¿Cómo me encuentro, ya sea aquí en el ámbito familiar? ¿Cómo me encuentro aquí, hoy en día? ¿Cómo me siento hoy en día? Esto nos da espacio para fortalecernos o por el contrario, permite desde la autoevaluación evidenciar cuáles son nuestras debilidades y en ellas empezar a trabajar, porque no es el reconocimiento de las debilidades y dejarlas ahí, sino por el contrario, tenemos debilidades, fortalezcámonos en el momento en que pues, sí sentimos tristeza, sentimos angustia, pero en ese sentir debemos de fortalecernos para poder avanzar. Hoy en día las circunstancias, las situaciones, las pérdidas que tenemos de amistades, de amigos, eso nos afecta y nos afecta grandemente. Y muchas veces, como les decía, si no limitamos esas emociones, es ahí donde empezamos a fallar para nosotros mismos. Entonces, si no hacemos este autorreconocimiento, si no buscamos estrategias, si no buscamos técnicas o en últimas, si no buscamos profesionales idóneos para esa ayuda de ese autorreconocimiento y autoevaluación, es ahí donde nos vamos a quedar en una situación que no es deseable, es una situación poco deseable. Empecemos desde hoy con ese autorreconocimiento, de esa conciencia emocional. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de qué es lo que tenemos, qué sentimos, cómo lo percibimos y tener confianza en uno mismo. Nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos, porque no podemos confiar en los demás si desconfiamos de nuestro actuar, de nuestras emociones. Como segunda competencia tenemos la autorregulación. Desde el primer momento en que nos autoevaluamos, nos autorreconocemos y sabemos qué tipo de emociones tenemos o cómo vamos a sentirnos, desde ese primer momento tenemos que empezar toda esa parte de autorregulación, que no es solamente, que es solamente ese control de lo que nosotros sentimos, ese control de las emociones. Si no reprimimos, si reprimimos las emociones, perdón, si empezamos en esa autorregulación de control a reprimir las emociones, entonces, ¿qué puede pasar? Ahí empieza a afectar toda la parte emocional y mental también. Es ahí donde entonces tenemos que de una u otra manera aceptar las emociones, mirar qué tipo de emociones tenemos y empezar a controlar, a limitarlas, porque de ello depende ese desarrollo personal. Las emociones son necesarias, no olvidemos. Nosotros no podemos decir que siempre vamos a estar alegres, siempre vamos a estar felices, porque las emociones las necesitamos. Necesitamos la emoción de tristeza, esa emoción de mal genio, esa emoción donde nos sentimos impotentes, esa emoción de angustia por no saber qué tenemos, qué sabemos, qué podemos hacer. Todas esas emociones son necesarias y no podemos omitirlas ni quitarlas de nuestro ser. Es ahí cuando empezamos con ese control, tenemos que tener ese autocontrol frente a esas emociones, esa confiabilidad frente a qué criterio voy a tener para poder establecer esa autorregulación, a la integridad, una integridad en el sentido de asumir una responsabilidad en lo que estoy haciendo y en lo que estoy sintiendo. Y la innovación en aceptar de una u otra manera desde qué enfoque puedo tomar decisiones y cambiar, modificar y controlar cada una de las emociones que estoy sintiendo. Recuerden, estas primeras dos competencias, la de autorreconocimiento y autorregulación, es por parte de nosotros, para nosotros y por nosotros mismos, siendo también una última competencia para nosotros, la motivación. Sin la motivación, ¿qué es la motivación en última? La motivación es querer estar bien, visualizar ese futuro, no quedarnos aquí en la problemática, en las adversidades. Hoy en día, sobre todo hoy, porque siempre hemos tenido situaciones
de conflicto, situaciones de tristeza, situaciones problemas, situaciones de vulneración, situaciones de pérdida. Siempre, toda la vida las hemos tenido, pero hoy en día, bajo estas situaciones, estas circunstancias en las que estamos viviendo por todo esto de la pandemia, llevamos un año, año y medio, donde ese futuro de pronto puede ser incierto, pero si nos quedamos en esa incertidumbre y no empezamos a trabajar en esa competencia de motivación, de querer generar nuevos logros, de querer generar nuevos compromisos, de tener un optimismo para salir adelante y avanzar, entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que ir hacia adelante, tenemos que avanzar en esas adversidades, esa motivación. Si nosotros logramos como personas esa motivación personal, eso nos ayuda a mirarnos hacia adentro. Nos miramos desde esa curiosidad de qué siento, cómo puedo hacer las cosas. Nos miramos desde ese deseo de querer avanzar. Yo quiero salir adelante, quiero avanzar por mi familia, por mis hijos, por mis padres, por todas aquellas personas que hacen parte de nuestro contexto familiar y, ¿por qué no también? Quiero avanzar y quiero salir por las personas con las que compartimos en el trabajo, porque de una u otra forma también son familia y hacen parte de nuestras vidas. Entonces, si no tenemos la motivación, ese motor que nos impulsa a seguir, a avanzar, a salir de las adversidades, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Estaríamos mirando hacia el futuro o nos quedaríamos en el presente? Y quedarnos en el presente o quedarnos, peor aún, en el pasado, no facilita las cosas. Somos seres humanos y como ello, dentro de nuestro sentir y dentro de nuestro pensar, viene también el accionar. Y si actuamos, sentimos y de una u otra manera pensamos desde nuestras emociones y visualizamos ese futuro, yo creo que las cosas pueden mejorar. Y siento que puede ser así. Tenemos que esforzarnos en esos logros que queremos llevar a cabo, desde la parte personal o también laboral. Tenemos que adquirir compromisos que pueden favorecer el cumplimiento de objetivos. Yo tengo objetivos personales, tengo metas personales, tengo metas que cumplir y no solamente es aquí en mi ámbito personal o familiar, sino también a nivel profesional. Si queremos y logramos continuar con esa motivación, las cosas pueden mejorar. Y desde el optimismo, pues tener esa persistencia. Si persistimos hacia las cosas favorables, hacia el bienestar, vamos a lograr. La empatía, como ya en un espacio académico se había hablado anteriormente, desde esa empatía, la comprensión de los demás, el entender los demás, el comprender esas emociones de los demás, eso nos ayuda a permitirnos relacionarnos con los demás. Ya a partir de esta cuarta competencia es lo que nos ayuda en esa interacción con nosotros, la orientación hacia el servicio y más nosotros aquí desde nuestros espacios laborales, ese servicio hacia el otro, hacia el usuario, hacia quien lo requiere. ¿Cómo estamos viendo esa capacidad, esa competencia? Tenemos que evaluarnos porque no es solamente hacer y cumplir, sino también servir. Y el aprovechamiento de la diversidad, esa diversidad en cuanto al aprovechar las oportunidades que las demás personas nos dan a entender, a comprender desde sus propias experiencias y desde esas emociones. Es así que llegamos a la última competencia dentro de la inteligencia emocional, que es una competencia muy importante, la competencia de habilidades sociales. Desarrollar habilidades sociales no es fácil, pero tampoco es imposible. Si nosotros interactuamos constantemente con las personas, si estamos en una constante interrelación con todos en el ámbito laboral, personal, social, entonces, ¿cómo no vamos a desarrollar estas competencias, estas habilidades? Son aquellas capacidades para inducir respuestas deseables de los demás, para poder interactuar con los demás. Entre estas habilidades, Daniel Goleman establece que debemos desarrollar unas competencias en comunicación para poder interactuar, dialogar, comprender a los demás, de liderazgo, sobre todo en el ámbito laboral, para poder llevar a cabo y cumplir objetivos, de catalización del cambio, aceptar el cambio, ver el cambio
y mirar hacia dónde nos lleva esos cambios. Resolución de conflictos. Sabemos que siempre vamos a tener inconvenientes, siempre vamos a generar ciertas situaciones disfuncionales en nuestros contextos laborales, personales o familiares, pero no es quedarnos ahí, por el contrario, es llevarnos hacia esa resolución. Colaboración y cooperación para poder cumplir con lo que queremos, con nuestras metas. Y habilidades de equipo, porque siempre vamos a estar en una interrelación entre otras personas. Nunca vamos a estar trabajando o vamos a estar interactuando nosotros solos como individuos o nosotros solitos. Por el contrario, siempre vamos a estar con otros. Hasta aquí podemos hacer una reflexión frente a lo que es esa inteligencia emocional, y es esa invitación a que vean el tema de la inteligencia emocional no como esa parte académica de aprendizaje solamente en la formación, de pronto de psicosociales, en la profesión de carreras o profesiones que tienen que ver con el área de las ciencias sociales. Por el contrario, empecemos a partir de hoy a ver esa inteligencia emocional desde la necesidad que tenemos como personas, como individuos, y frente a todos esos beneficios y posibilidades que nos abre el tener un control, esas habilidades con relación al tema de inteligencia emocional. Y para dar un cierre desde estas reflexiones, aquí tenemos unas frases que Daniel Goleman ha relacionado en uno de sus escritos, en muchos de sus escritos y en algunas entrevistas. Y más allá de pronto de interpretarlas desde aquí, desde este espacio académico, es cómo nosotros cada uno, desde su sentir, desde su experiencia, puede interpretarlas. En un sentido muy real, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. ¿Cómo estamos desde ese sentir? Segundo, la inteligencia emocional es imprescindible en la empresa, sobre todo para cumplir objetivos. Los equipos que tienen mucha compenetración comparten el impulso para mejorar el proceso. Esa compenetración, esa interrelación de equipos. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Cómo se ha fortalecido desde esta virtualidad? Porque sé que la presencialidad es necesaria. Sabemos que queremos estar en esa presencialidad nuevamente, pero tenemos que adaptarnos hoy en día y lograr de una u otra manera con estrategias esa compenetración desde esta virtualidad para poder continuar con esa inteligencia emocional. Y por último, el arte de las relaciones se basa en buena medida de las habilidades para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. Recordemos la empatía, una de las competencias más importantes y que están dentro de esas habilidades de la inteligencia emocional. Muchas gracias. Espero que de una u otra manera este espacio nos haya permitido hacer una reflexión y retomar algunos aspectos que hacen parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad y sobre todo de nuestro sentir. Muchas gracias para todos. Le concedo la palabra, doctora Mónica Cuellar. Doctora Jaime, muchísimas gracias. Y pasamos al fragmento de preguntas. Primera, ¿qué aspectos se puede tener en cuenta que sea importante para fortalecer la inteligencia emocional? Doctora Mónica, dentro de todos estos aspectos que nos plantea el escritor y psicólogo Daniel Goleman, plantea muchas habilidades y capacidades, pero considero que el positivismo bajo estas situaciones de incertidumbre, de adversidades, de problemas, de conflictos, si no somos positivos en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y positivos hacia esa proyección al futuro, difícilmente el hecho de poder tener un control en nuestras emociones, de poder tener claro lo que es la inteligencia emocional, de pronto puede lograr esos avances deseados. El positivismo nos ayuda a salir de crisis. Ser positivos nos permite desde la inteligencia emocional no quedarnos ahí en la situación problema, sino por el contrario, buscar esas situaciones que nos van a ayudar a llegar a ese futuro donde podemos salir de las adversidades. Eso es muy importante dentro de todo este proceso de formación en la inteligencia emocional.
Siguiente pregunta. ¿Qué habilidades se pueden relacionar con las emociones? Las habilidades que tenemos y sobre todo, pues no solamente viéndolas desde la parte personal, sino también desde el ámbito laboral, porque sabemos que acá estamos conectados muchas personas que estamos de una u otra manera en un contexto laboral. Las habilidades que debemos desarrollar en esos ámbitos, en esos contextos, son esas habilidades de comunicación, de lograr comprender esa empatía, cómo comprendo al otro, cómo de una u otra forma esas habilidades que desarrollamos desde la inteligencia emocional nos ayudan, ya sea para funcionar, desarrollarnos y cumplir esas funciones dentro de un contexto laboral o previamente a ese contexto laboral, porque si tenemos ese control, si logramos ese control, no solamente es la habilidad de comprender o es la habilidad de entender al otro o entendernos a nosotros mismos, sino también es esa habilidad y es de resaltar, es la de controlar, la habilidad de controlar las emociones. Entonces, como les decía, no es solo en la parte personal, sino también laboral. Si tenemos claro cuáles son las emociones que tenemos y sentimos, pero no las controlamos, entonces si tenemos esa ausencia a esa habilidad de control, difícilmente podemos llegar a tener una inteligencia emocional. Última pregunta, doctora Jaibet. En el proceso de aprendizaje de la inteligencia emocional, ¿existe una consecuencia o priorización de alguna acción? Por supuesto, doctora. Dentro de toda esta temática y estos aspectos conceptuales, no podemos llegar a desarrollar esas habilidades sociales sin, en primer lugar, comprendernos y tener ese autorreconocimiento como persona. Entonces, no podemos llegar a hablar de liderazgo, de comunicación, de interrelación con otros, de comprender a otros o de tener esa empatía con otros sin tener primero ese autorreconocimiento. Entonces es así que nuestro escritor Daniel Goleman establece que sí hay una jerarquización en todas estas competencias. El adquirir cada una de estas competencias tiene que ser de manera gradual. Primero, como habíamos hablado, ese autorreconocimiento para que cuando reconozcamos podamos tener ese autocontrol y al tener el autocontrol podemos ahí sí empezar esa interrelación con los demás. No podemos empezar a relacionarnos sin comprendernos nosotros mismos. Es ahí donde podemos ver esa jerarquización y la importancia del por qué tenemos que empezar por nosotros. Nosotros tenemos como personas que reconocernos, autorreconocernos y autoevaluarnos para que de esta manera podamos interactuar con los demás. Un saludo y agradecimiento muy especial a la doctora Jaibet Lorena Mosquera por su clara y ponderada explicación sobre la importancia de la inteligencia emocional como la capacidad que tenemos todas las personas para percibir las emociones, tanto propias como ajenas, así como para comprenderlas y regularlas y crear habilidades sociales, un ambiente positivo y especialmente con las personas que nos rodean. De nuevo, nuestros agradecimientos. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que interactúan en el sector justicia que se han interesado en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.